Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí con el padre Luis Francisco Aldrete, Lufras, y me da muchísimo gusto que nos esté acompañando en estos ejercicios cuaresmales, que ya siendo la última parte de la cuaresma, todavía hay tiempo, como dice la palabra, padre, para todos prepararnos para la Semana Santa, para prepararnos mejor para la resurrección de nuestro Señor. Y pues muchas gracias por su tiempo y gracias por este tema, padre. Bienvenido. Gracias por la invitación. La Cuaresma siempre nos va a dar muchas oportunidades y muchos temas para hablar. Misericordia y perdón, entiendo que vamos a platicar el día de hoy, entendiéndolo como una experiencia que tenemos que ejercitar, no solo que tenemos que entender, sino ejercitar, ¿no? La Cuaresma no es un tiempo de entendimiento, es un tiempo de aplicación. Entonces, no, lo que podamos platicar ahorita no lo vamos a hacer para entender lo que es misericordia, sino para poder ponerlo en práctica. Así es que, bueno, un tema muy amplio, ojalá que podamos llegar a algo bueno, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, padre. Pues bienvenido. Adelante. Gracias. Bueno, pues sí, tocando el tema de misericordia y perdón, suena como si fuera un tema muy adecuado para la cuaresma. En realidad tenemos que entenderlo como un tema muy adecuado para todo el tiempo que queremos vivir nuestra espiritualidad y nuestro encuentro con Dios, porque justo la experiencia de Dios se centra en la misericordia, ¿no? Y la cuaresma entonces, como este tiempo que nos va a permitir y nos va a invitar a vivir una experiencia de conversión, pues esa conversión la tenemos que vivir desde la misericordia. Y es un ejercicio doble. Yo siento que la misericordia es parte de mí, que Dios es misericordioso conmigo. Yo soy misericordioso conmigo, me perdono y entonces puedo perdonar a los demás. No es una experiencia que tendrá que ser un círculo completo de vivencia. Y pues hablando de la misericordia, podemos tomarlo desde muchas referencias, ¿no? Este, lo más rápido que entendemos como misericordia es esta experiencia de vivir la empatía con los demás, ¿no? Mirando la experiencia de la misericordia de Dios, pues vamos entendiendo que es una experiencia de Dios que se compadece de nosotros, ¿no? Misericordia y perdón van de la mano, sí. Eh, ¿Qué puede ser más importante, la misericordia o el perdón? Pues ahí habrá que ir entendiendo el criterio propio, pero no hay perdón si no hay misericordia. Entonces, bueno, vamos generando primero como muchas dudas, porque las dudas nos ayudan a ir buscando claridad. En la experiencia de nuestra vida personal, ¿creemos entender lo que es misericordia? ¿Hemos vivido la misericordia? Podría ser como un primer momento, recordando que un ejercicio espiritual, como decía hace rato, no es con la intención de entenderlo, sino de ponerlo en práctica y hay que leerlo desde nuestra propia vida para que en la vida vayamos entendiendo la presencia de Dios, ¿no? No quiero decir como mucho rollo, pero a ver, la duda está, ¿he vivido, he practicado, he sentido la misericordia? Este, y si es así, entonces, ¿de qué manera pudieras tú entenderlo? ¿De qué manera pudieras tú describirlo? ¿No? Siempre nuestra primera referencia va a ser la palabra de Dios y en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos que van hablando de la misericordia. Y lo primero que tenemos que entender es que la misericordia de Dios es una respuesta a la promesa que hace a su pueblo, es una respuesta a la promesa que hace a su gente. Y de esto podemos tener un montón de conexiones bíblicas en el Antiguo Testamento, mirando desde Abraham, este, este grande personaje con el que inicia la promesa de Dios. Te voy a dar todo lo que necesites si tú me tienes fe, ¿no? Si tú vas de la mano de lo que te pido. Y Abraham entonces, buscando ese lugar prometido por Dios y esa promesa prometida por Dios, fue viviendo esta experiencia de fe hasta el momento en el que Dios le pide un sacrificio muy grande.
el sacrificar a su hijo Isaac. Desde aquel entonces se creía que los sacrificios eran una experiencia de perdón y de misericordia. Entonces vemos un montón de relatos del pueblo judío y de otros pueblos que sacrificaban todo tipo de animales para pedir misericordia a Dios. Y entonces se creía que los sacerdotes también tenían que ir haciendo estos sacrificios a nombre del pueblo de Dios para alcanzar el perdón. Entonces, en esta promesa que Dios hace a Abraham, encontramos una primera respuesta de misericordia. Este, Dios pide el sacrificio de Isaac, pero se compadece de Abraham y lo detiene a tiempo antes de que sea sacrificado. Pero está este doble ejercicio. Abraham, que quiere obedecer, iba a sacrificar a su hijo para poder alcanzar la misericordia de Dios y para poderle pedir a Dios sus dones. Dios se compadece de Abraham, que en su fe y en su obediencia estuvo a punto de sacrificar a su hijo, ¿no? Al final terminan sacrificando un corderito que apareció por ahí, este, pero Dios, compadecido de Abraham, le permitió que siguiera en esa relación con su hijo Isaac, ¿no? De ahí vamos a encontrarnos con un montón de historias del pueblo judío que de repente iba viviendo esta experiencia en donde Dios nos recuerda, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. En esa relación de pertenencia, tiene que haber pues, un entendimiento de amor. Tú me perteneces y yo te pertenezco a ti, pero no es porque seamos utilitaristas y nos estemos aprovechando de la situación, sino es porque vivimos una experiencia de amor. Y en el amor entonces es donde justo se vive la misericordia. ¿Qué pasa? Que Dios le pide al pueblo judío, yo te voy a liberar, yo te voy a dar lo que tú necesites, pero tú sé obediente a mí. Tú sé fiel, tú sé leal a mí, porque yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, ¿no? No olvidemos pues como esta relación, porque justo de ahí va a ir naciendo la experiencia de la misericordia y el perdón. Podemos ver en la misma historia de la salvación que el pueblo judío no fue para nada fiel, para nada, no fue leal. A lo largo de las diferentes historias que presenta el Antiguo Testamento, nos vamos dando cuenta cómo el pueblo judío iba fallando, se le olvidaba que tenía un Dios, empezaba a adorar otros dioses, empezaba a cometer pecado. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hacía? En su experiencia de misericordia, mandaba profetas, mandaba jueces, mandaba reyes que pudieran poner orden a lo que el pueblo estaba haciendo y que pudieran recordar la promesa de Dios. Dios considerando su pueblo, aunque de repente hay varias escenas trágicas como el diluvio, como otras escenas en el Antiguo Testamento, pues en realidad no se manejaba Dios desde la tragedia, sino se manejaba desde la misericordia, queriendo que su pueblo judío recordara siempre la promesa, si tú eres fiel, yo te seré fiel, ¿no? Suena a veces como que si fuera, como si te estuvieras comprometiendo o como si fuera, pues, utilitarista esa relación, pero en realidad no. Es una relación de amor y de pertenencia. Estos jueces, estos profetas, que iban predicando el perdón, muchos de ellos alcanzaban que el pueblo judío recapacitara y tuviera algunas actitudes de conversión. Bien sabemos, ¿no? Cómo de repente los pueblos, se rasgaban las ropas, se vestían de sayal, se ponían, ceniza, andaban con penitencias y hacían sacrificios, porque creían que esa era la manera en la que iban a alcanzar la misericordia de Dios. Creo que en el fondo Dios nunca les pidió que hicieran sacrificios, les pedía que fueran fieles, les pedía que retomaran el camino, ¿no? Entonces vemos un montón de imágenes que fueron siendo mensajeros de Dios, los diferentes profetas, vemos por ahí, vemos a Moisés, vemos a los diferentes jueces, el mismo Jonás. Creo que la historia de la salvación estará repleta de personajes que quieren ser la voz de Dios en esta experiencia de misericordia.
El mismo Jonás se llegó a enojar porque Dios no castigó al pueblo porque lo perdonó. Entonces, digo, nuestra humanidad no alcanzaba y no alcanza de repente a terminar de entender qué tan grande o qué tan fuerte o qué tan poderosa es la misericordia de Dios, pero tenemos ahí ese ejemplo en el Antiguo Testamento. Al final, lo que más debe de resonar son esas palabras que de repente repetimos en los salmos: misericordia quiero y no sacrificios, porque Dios quería la lealtad, no el sacrificio. Entonces, aunque el Antiguo Testamento nos va a relacionar mucho la experiencia de misericordia con la experiencia de sacrificio, no era la intención de Dios estar sacrificando, sino la intención era que el pueblo volviera a ser fiel, que fuera leal, y que fuera coherente, porque el mismo pueblo tomaba la decisión de seguir a Dios, de buscar su libertad, de seguir su ejemplo. Buscaban ellos en su libertad también decidían entonces, pues, seguir la promesa de Abraham, ¿no? Ser el pueblo judío que iba a encontrar el lugar perfecto, la tierra prometida, y que nada le iba a hacer falta. Entonces, en esta búsqueda de lo perfecto, Dios manifestaba su misericordia y acompañaba al pueblo judío a que volviera a encontrar el camino, ¿no? Es como el ejemplo que el Antiguo Testamento nos da fuerte de la experiencia de sacrificio y misericordia. Nos encontramos entonces con un pueblo que vivía, a través de la voz de los profetas, jueces y reyes, vivía y experimentaba el perdón de Dios, ¿no? No es la misericordia del todo entendida porque faltaba algo, al pueblo judío le faltaba algo, que justo esa experiencia llega a ser completa cuando llega Jesús y nos presenta a Dios, ¿no? Cuando llega Jesús y nos revela al Padre completamente. Y Jesús es entonces el primero en el que nos ayuda a entender de primera mano la experiencia de amor y de misericordia de Dios, ¿no? Este, pasamos nada más rápido del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En Cristo, encontramos el sacrificio último, entendiendo que el que Dios nos entregara a su Hijo era el mayor signo de amor que pudimos tener y fue el mayor signo de ayudarnos a entender. Entonces, volvemos con el significado de la palabra misericordia, que tiene que ver mucho con la palabra empatía. Entonces, Dios se hizo empático al mandarnos a su Hijo, y entonces Jesús mismo, que era hombre, que era Dios, vivió de primera mano lo que significaba estar en nuestra situación. Compartió nuestra naturaleza humana, fue empático con nosotros, y al entregarse en la cruz, vivimos el mayor signo de misericordia y perdón, ¿no? Entonces, pues vamos como a las partes más básicas de lo que es, ir entendiendo el perdón. El perdón y la misericordia la podemos mirar desde tres pasos, ¿no? Podemos poner énfasis desde la situación del amor, énfasis desde la situación de la transformación y énfasis desde la parte de la gracia, ¿no? Amor, transformación y gracia van a ser como si fueran estos tres pasos para poder vivir, la misericordia. Lo primero, como si le estuviéramos explicando a un niño cómo se vive la experiencia del perdón, este, cuando un niño comete un error o hace algo malo o golpea a alguien, nosotros queremos ayudarle a entender que estuvo mal, que hizo un daño, que la persona se sintió mal, que estuvo ofendida, que lo que hizo no lo tenía que hacer y que entonces tiene que, recuperar las cosas o que tiene que cambiarlas. Cuando el niño entiende que lo que estuvo mal, pide perdón, a lo mejor no porque entiende el concepto del perdón, sino porque está queriendo cambiar las cosas. Muchas veces los niños lo que hacen es que todavía no alcanzan a definir los conceptos. Lo que entienden es que el papá se enojó, que la mamá se enojó y me regañó, entonces yo no quiero vivir en esa situación de regaño, quiero volver a esa situación de amor, ¿no?
Entonces, la misericordia y el perdón siempre van a ser una experiencia que va a enfatizar el amor. Este, ¿Nos ayuda a ir generando un criterio entre lo bueno y lo malo? Sí, porque cuando pido misericordia es porque reconozco un error, este, pero hay que poner el énfasis en el amor, ¿no? Repito, es como si le estuviéramos explicando a un niño que cometió un acto malo, y que lo que necesita hacer es transformar eso, ¿no? Le quitó el juguete y hizo llorar a su hermanito. Oye, eso no estuvo mal, ve y pídele perdón, y dile que van a compartir el juguete. Ok, un acto de misericordia y de perdón, aunque en ese momento se entienda que lo hizo el niño porque no quiere estar en esa situación de regaño con sus papás, quiere volver a una situación de paz y tranquilidad, una situación de amor. Lo mismo tendrá que ir sucediendo después. Vemos muchos ejemplos de misericordia. Uno de los más grandes ejemplos de misericordia en el Nuevo Testamento va a ser la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. El hijo que pidió sus bienes, su herencia adelantada, va a despilfarra, comete mal, se da cuenta de que está mal, de que está sufriendo, de que lo está pasando mal, y entonces quiere volver a esa situación de estar en paz con su papá, después de reconocer con criterio lo que hizo mal, quiere volver al amor, quiere volver a esa situación en donde tenía lo que necesitaba, ¿no? Entonces eso es lo primero, la misericordia vive un énfasis en el amor. Lo segundo es entender que la misericordia se profundiza y tiene otro énfasis en la transformación. La misericordia me permite reconocer mis errores, me permite ubicar aquello que no me deja cambiar y entonces, sintiéndome amado, puedo vivir la mayor fuerza que me va a transformar. Y transformo entonces una situación de separación o una situación de vicio o una situación de pecado, en una situación de unidad, en una situación de realización, en una situación de encuentro, ¿no? Entonces, si miramos que la experiencia nace y pone énfasis en el amor, lo segundo tendrá que ser la transformación. Para que se complete el círculo de misericordia en mí, tengo que cambiar, tengo que convertirme, tengo que transformar aquello que me hace daño, ¿no? Este, Entendiendo entonces que el perdón de Dios nos libera de un peso que no nos deja andar, ¿no? La realización de que el yugo de Cristo sigue siendo yugo, pero es más ligero, es entender que vamos transformando nuestros errores, dejando la carga más fuerte en manos de Dios y con el poder de transformar y cambiar quienes somos, ¿no? Este, la transformación, y esa será otra parte que ahorita lo vamos como a enfatizar, este énfasis en la transformación que tiene la misericordia pues tendrá que ser también un énfasis en las relaciones, ¿no? Una transformación en las relaciones sociales, porque mientras entienda que mi prójimo es diferente a mí, piensa diferente a mí y por eso a veces hace cosas que no me gustan, ahí es donde vamos viviendo el perdón. Entonces cambiamos una relación de indiferencia a una relación de empatía. Pero bueno, ese es un acto pues que tendrá que ser un círculo completo. Pero ahorita entonces recordamos y reconocemos que la misericordia tiene énfasis en el amor, tiene énfasis en la transformación y lo tercero va a ser este énfasis que tiene en la gracia, ¿no? Todo acto de bondad, de misericordia, de amor, creemos que está conectado con Dios. Y toda experiencia de Dios es una experiencia de gracia. El perdón que buscamos de Dios y la misericordia que buscamos de Dios va acompañado de la presencia misma de Dios, que es la misma gracia. Entonces, cuando descubro que soy amado, que puedo transformar mi vida y entiendo que la gracia de Dios está en mí, entonces se vive este ejercicio completo de misericordia. La gracia de Dios entonces se podrá vivir de diferentes formas.
La mejor forma en la que alcanzamos la gracia de Dios siempre será en esta experiencia sacramental. Entonces, bueno, el amor es una situación de sentimientos y de conciencia. La transformación es una situación de convicción personal y de acción en libertad. La gracia de Dios es el reconocimiento de la presencia gratuita, este, en el ejercicio de buscarlo a través de los sacramentos, a través de la oración y a través de la caridad, ¿no? Cuando yo me reconozco humildemente pecador frente a un sacerdote en una confesión, es un encuentro sacramental con Dios y es un momento en donde recibo su gracia. Cuando yo humildemente me acerco a la grandeza de la Eucaristía y voy viviendo cada uno de los momentos que la celebración litúrgica me presenta, hay un momento de perdón, de encuentro, de reconciliación, y ahí mismo, en ese recuerdo del sacrificio de Cristo, se vive la misericordia y se recibe la gracia, ¿no? El solo hecho de participar de alguna adoración al Santísimo, de pararnos frente al Santísimo y hacer una breve oración, de reconocer la grandeza de Dios frente a nuestra humildad, es un momento de recibir la gracia, ¿no? Y la gracia entonces la voy a buscar en el momento en el que el amor ya funcionó, la transformación empieza a andar y la gracia entonces me impulsa para seguir. Este, la gracia, además entonces de encontrarla en los sacramentos, les decía que la podemos encontrar en los momentos de oración y sobre todo en los momentos de encuentro con la palabra de Dios. Encontrarnos con su palabra, leerla, ahora que es tan fácil acceder a la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, la puedes buscar en Google, en cualquier aparato para poder entrar en contacto, y no es más santa la palabra de Dios que lees en una Biblia que si la lees en el celular. No, es la misma palabra de Dios. Al final no importa dónde la estés leyendo, pero el hecho de acercarnos a la palabra de Dios significará acercarnos a la experiencia del amor de Dios, y eso mismo es acercarnos a la gracia y a la misericordia de Dios. Entonces, o encuentro la gracia sacramental, o encuentro la gracia en la oración y la palabra de Dios, o encuentro gracia de Dios en la experiencia del servicio y la caridad. Cuando te encuentras con los demás, cuando ayudas a los demás, es una experiencia también de gracia y de misericordia. Entonces, bueno, estos tres énfasis que les comparto son como las tres miradas desde las cuales vamos a experimentar y vivir la misericordia de Dios. Lo primero es el énfasis en el amor. Segundo, el énfasis en la transformación que tiene que generar en mí. Tercero, el énfasis en el reconocimiento de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, en donde esa divinidad se une con nuestra humanidad, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de vivir la gracia de Dios porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y es el Espíritu Santo es el que nos va a permitir vivir también la misericordia de Dios. Esa unidad del Espíritu Santo que está en nosotros es lo que nos permite entender su misericordia. Entonces, bueno, a todo esto, ¿cómo entendemos la misericordia de Dios? Pues es ese atributo que se nos presenta para entrar en conexión, ¿no? Dios es misericordioso porque tiene compasión de nosotros, porque nos entiende, porque se da cuenta de lo que hacemos, de quiénes somos. Su misericordia nace del entendimiento y su misericordia nace del deseo de cumplir la promesa que tiene con nosotros. Esa misericordia entonces se pone en práctica cuando yo me siento amado, cuando yo deseo transformar mis errores y cuando yo soy consciente de la gracia de Dios en mí. ¿Qué significa entonces o cuál sería el mayor compromiso como nosotros cristianos para poder ejercitar la misericordia? Pues justo vivir esta experiencia de entender, ¿no? Este, la experiencia del perdón es una de las experiencias más difíciles que podemos vivir y la vamos viviendo en muchos niveles y en muchos sentidos. El perdón lo aprendemos pues de chiquito, como platicábamos hace rato.
De niños aprendemos a perdonar porque mamá, la abuela, el papá nos dijo, hey, eso no se hace, pídele perdón, ¿no? Este, y nos quedamos con esa idea, ok, el perdón es porque hice algo malo, porque dañé a alguien, porque lo hice llorar o porque se enojó mi mamá y mi papá. Pero ¿qué pasa cuando las situaciones de perdón se vuelven más complicadas? En la maduración de nuestras personas, cuando vamos creciendo, vamos viviendo los sentimientos de forma diferente y vamos entendiendo las cosas diferentes. Ya no es tanto te perdono porque me pegaste o te perdono porque me quitaste mi dulce, ya se vuelven situaciones más complicadas. Te perdono porque nos peleamos, te perdono porque me fuiste infiel, te perdono porque dijiste algo que no debiste haber hecho, te perdono porque me pusiste en evidencia frente a los demás. ¿O qué pasa cuando el perdón se busca por algo más difícil? A lo mejor a muchos nos ha tocado que algún ser cercano, algún ser querido se nos va y en esa experiencia de muerte, de duelo, de separarnos de algún ser querido, este, pues nos dicen que Dios así lo quiso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para enojarnos con Dios y después perdonarlo porque esta experiencia de arrebatarnos a alguien nos duele? Pareciera entonces que el perdón se va volviendo más complicado porque va implicando situaciones más fuertes, situaciones más maduras y situaciones incluso de más dolor. ¿Cómo podemos entonces nosotros ser signos y peregrinos, también testigos de misericordia? Bueno, si no nos sentimos y nos sabemos amados por Dios, si no hacemos transformación personal y vivimos en gracia de Dios, difícilmente vamos a poder vivir el perdón y la misericordia, con el alcance y la fuerza que tiene la misericordia de Dios. Entonces, sí, lo primero será ir identificando las situaciones en estos tres pasos. A ver, mi esposo y yo nos peleamos porque hizo algo que no debía. Ok. Identifico la situación del amor, busco los elementos que me ayuden a transformar esa situación, este, pido la gracia de Dios y descubro si puedo perdonar o no puedo perdonar. Descubro qué tan fácil y qué tan real va a ser que yo pueda vivir la misericordia, ¿no? Revisando esos elementos. Este, Al final, el perdón no es algo que conceda la gracia a la persona perdonada, sino que es algo que incluye la gracia a la persona que perdona. Es decir, Dios perdona porque Él es amor, porque Él es misericordia. No porque al perdonarnos Él se va a hacer más grande en amor o más grande en misericordia, ¿no? Sino Él ya es amor. Entonces, si tú perdonas o cuando tú perdones, es porque tú eres ya una persona que vive el amor. No es tanto porque estás buscando sanar una situación, sino es porque el perdón sale de la sanación, ¿no? Ese, tú te debes de sentir amado antes de poder amar a los demás. Tú te debes de sentir sanado antes de poder perdonar a los demás. Entonces, cuando el pueblo de judío, el pueblo de Dios construía ídolos, este, Dios los perdonaba no porque se haya corregido el pueblo, los perdonaba porque Dios es amor, porque Dios es infinita misericordia, ¿no? Entonces, ahora que la cuaresma nos invita a hacer ejercicios espirituales, el ejercicio del perdón tiene que nacer del ejercicio del amor propio y tiene que nacer del ejercicio de reconocer el amor de Dios en nosotros, ¿no? Ese amor que ya está dado, esa gracia que ya es infinita, esa gracia que ya está en nosotros, solo hay que hacerla consciente. Yo consciente del amor de Dios, yo viviendo una experiencia de amor propio y personal, voy a poder vivir una experiencia de amor y de misericordia a los demás, en donde yo respeto la diferencia de los demás, en donde yo me doy cuenta que los demás no pueden responder a mis intenciones o a mis ideales, sino que cada quien tiene un camino y un proceso de vida, en donde yo descubro que el perdón no es solo para sanar a la persona que me dañó, sino para reconocer que yo ya estoy alcanzando la salvación. No es fácil,
no es fácil. Todo ejercicio de espiritual, todo ejercicio que fortalece nuestra alma no es fácil. Pero sí vivir la misericordia y el amor tendrá que ser un ejercicio que durante la cuaresma profundicemos para que lo pongamos en práctica durante toda la vida, ¿no? Hay que entender que el resultado de la misericordia es la resurrección. Lo que sucedió después del sacrificio de Cristo fue que resucitó. Entonces, no podemos quedarnos por siempre en el papel de víctimas que nos hicieron daño. Tenemos que alcanzar buscar la sanación, la resurrección, el perdón. Y ese es como el ejercicio de vivir la misericordia de manera personal. Este, poder ejercitar el perdón, poder perdonar a los demás, poder ser misericordiosos con los otros. Ese es un ejercicio, ¿no? El ejercicio que se trata de mi relación con los demás, el ser empático. ¿Qué pasa cuando necesito vivir la misericordia a nombre personal? ¿Qué pasa cuando soy yo más bien el que no reconozco mis errores? Cuando soy yo el que me hace daño porque dudo de mi capacidad, cuando soy yo el que no está alcanzando su total potencial porque no soy misericordioso conmigo, porque no me tengo paciencia, porque no me quiero perdonar. Muchas veces cometemos errores y pensamos que todo el mundo nos está señalando, pero al final somos nosotros mismos los que nos señalamos, los que no nos perdonamos. En el ejercicio de vivir la misericordia, tendrás que también reflexionar qué tanto necesitas ser misericordioso contigo, qué tanto necesitas perdonarte a ti. Y otra vez, para perdonarte a ti, ubicamos la situación que necesita ser perdonada y ponemos énfasis en el amor. Ok, hice esto, me equivoqué, eso me dañó, eso a lo mejor me hizo perder mi trabajo, eso a lo mejor me hizo perder mucho dinero, a lo mejor me hizo que perdiera una gran amistad, me hizo detenerme mucho tiempo, desperdicié tiempo, flojera, todo. Lo dejo a un lado porque al final quiero vivir desde el énfasis del amor. Soy yo lo que verdaderamente importa, y ese amor propio me tiene que impulsar a sanar personalmente y a sanar mis relaciones. Entonces, el énfasis en el amor, reconociendo las virtudes que tengas fuera de ese pecado, fuera de ese error, fuera de esa situación que no te perdonas. Pones énfasis en el amor, pones énfasis en la transformación, buscas los elementos. Si todos los días tienes que transformar alguna parte de tu vida para alcanzar ese perdón propio, énfasis en la transformación y te das cuenta que Dios está contigo y te da fuerza. Te da fuerza para evitar ese vicio, te da fuerza para no volver a cometer ese error, te da fuerza para perdonarte a ti mismo y vivir la misericordia de nombre propio de manera personal, ¿no? También es importante ejercer esta misericordia en la experiencia del amor propio. Y lo tercero será siempre cómo vivir la misericordia en la experiencia de encuentro con Dios. Cómo saber y ubicar que hice algo que me apartó de la gracia, ¿no? Entendemos que Dios es infinitamente misericordioso y creemos que Él nos perdona por más grande que sea nuestro pecado. Creemos que Él en su amor y su misericordia nos acepta siempre, pero necesita de nuestro esfuerzo, necesita de nuestra respuesta, necesita de nuestra humildad para poder vivir esa misericordia. Entonces, lo primero es ser consciente de los pecados que cometemos. Y la experiencia de misericordia, la mejor manera de vivirla va a ser cuando me acerco a la confesión. Muchas veces, y a mí me pasó, a lo mejor alguna vez todavía pasa por mi mente el por qué me tengo que confesar frente a un sacerdote, por qué tengo que comentarle mis pecados, ¿no? ¿Quién es él para estarse enterando de mis chismes? O sea, a lo mejor él es más pecador que yo, ¿por qué entonces tengo que humillarme frente al sacerdote para comentarle mis pecados? Bueno, porque justo el sacerdote es la figura y la presencia de Jesús, esta parte sacramental. A través de su consagración, de nuestra consagración, compartimos esos dones que Jesús nos permitió.
Si Jesús no hubiera dicho, esos pecados desátalos y los que les dejes atados, pues así quedarán. O sea, él nos dio la capacidad de vivir esta experiencia de transformación y de misericordia. Pero el que te humilles, entre comillas, o el que te dé pena compartir los pecados frente al sacerdote, es un ejercicio necesario porque en ese darte pena, darte un dolor del pecado, estás haciendo conciencia y reconocimiento de lo que está mal. No podemos transformar algo hasta que no lo hacemos consciente. Entonces, el ejercicio de hacerlo consciente, verbalizarlo en el momento de la confesión, te ayuda no solo a recibir la gracia de Dios por la absolución, sino que te ayuda a ser consciente de tu pecado para poder transformarlo. Si no hay transformación, no hay vivencia completa de la misericordia. Entonces sí, aunque sabemos que Dios es tan misericordioso infinitamente y que nos va a perdonar todo, es importante que te acerques a la confesión. La iglesia nos invita a que nos confesemos por lo menos una vez al año y sobre todo en tiempos de Cuaresma y Pascua. Mínimo, ¿no? Para que no quedemos tan desconectados de la gracia de Dios. Tristemente, muchas veces nos confesamos hasta que nos piden ser padrinos, o hasta que nos toca recibir un sacramento, o hasta que vamos a ir a la boda o a la misa de alguien importante. El sacramento de la confesión no es una respuesta social, es una respuesta a una necesidad personal de misericordia y de transformación. Entonces, en esta relación con Dios, aunque Él es infinitamente misericordioso, necesita que tú en tu humildad hagas conciencia de tu pecado, lo compartes en el momento de la confesión y lo transformes después. Toda penitencia tiene que ser un ejercicio de transformación. Entonces, bueno, es un círculo completo en donde vivimos, reconocemos la misericordia de Dios, ejercitamos la experiencia de misericordia con los demás, vivimos la misericordia y el perdón de manera personal para completarlo con el encuentro con la misericordia y la gracia de Dios, ¿no? Este, Creo que es una experiencia que puede ser muy bonita y al mismo tiempo muy dolorosa, porque el amor, o al transformarnos en la misericordia y el amor, significa ser conscientes del error, del pecado, del mal, significa ser conscientes del daño. Entonces es importante ese primer paso para poder alcanzar la transformación y entender que la misericordia no es una situación que está en el cielo, no es una situación que está en nuestra imaginación. La misericordia es un acto que se vive en la transformación de nuestra vida. Transformo mi vida en algo mejor y nos preparamos para el encuentro con Dios en la vida eterna. Al final, nuestro paso por este mundo es un ejercicio de misericordia para que cuando lleguemos a encuentro pleno con Dios, podamos vivir el amor ya en primer plano, de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que esto nos ayude no solo a entender la misericordia de Dios, sino a vivirla. Este, Ojalá que podamos ir descubriendo en esa experiencia de misericordia una experiencia de transformación personal y que entendamos que cuando nos transformemos desde el amor, sin decir nada, vamos a hacer ya signos y testimonios de amor, ¿no? Hay un montón de cosas que de repente en mi mente quisiera que podamos seguir compartiendo a partir de esto de la experiencia de la misericordia y el perdón, pero creo que lo importante es esto, centrarnos en que la misericordia es una respuesta a la promesa de Dios, porque Dios se mantiene fiel y quiere que tu vida sea también así, fiel, fiel al amor, fiel al encuentro con los demás, fiel a esta experiencia de encuentro con Dios, fiel a la oportunidad de transformación. Dije mucho la palabra transformación, pero si quieres la puedes escuchar como la Cuaresma nos dice, conversión, ¿no? Y la conversión no es de un día para otro, la conversión es un ejercicio de disciplina y constancia, y la conversión no es única. Nos convertimos de muchas cosas y nos convertimos constantemente y hay que vivir la conversión todos los días porque todos los días tendrá que ser una oportunidad de conectar con el amor de Dios y todos los días tendrá que ser una oportunidad para ser mejores, ¿no? Yo por mi parte seguiré haciendo oración por todos ustedes y creo que
Todos nos tenemos que unir en pedir misericordia para el mundo que de repente está tan dañado, el mundo que no es consciente de su propio mal, pero ojalá que nuestra oración pueda ayudarnos también a hacer conciencia y transformar el pecado, el mal, el error, transformarlo en situaciones de misericordia y de amor, ¿no? Ya no sé si hablé mucho o hablé poquito, No, Gisela, tú. padre, es súper, súper completo. Digo, realmente el tiempo puede ser relativo y algo que me gustó mucho, padre, o sea, me gustó muchísimo toda la plática, pero creo que algo que es como un llamado es a practicarlo, así como entender que el perdón y la misericordia también es ese ejercicio de entender que vamos pues madurando, así como usted decía, de como niños a veces entendemos que es como para obtener algo, pero al final debemos entender que el perdón y la misericordia, cuando nosotros mismos lo practicamos, es parecernos a Dios. O sea, es esta parte, como usted lo mencionaba, de ejercer esa gracia que Dios nos regala. O sea, se me hizo tan hermoso, más que todo porque en la cuaresma a veces ahondamos mucho en nosotros y nos flagelamos mucho más que tener esos ojos de amor que nuestro Señor tiene con nosotros. Sí, y es que es justo entender que nuestro ejercicio de transformación ¿No? es nuestro propio sacrificio también. Estamos sacrificando aquello que es malo Mm. para convertirlo en algo bueno, ¿no? Y entonces es válido que la cuaresma nos pida penitencias y sacrificios y que nos ayude si dejo de comer carne, si dejo de hacer esto, si dedico más tiempo a esto. O sea, son válidas las penitencias, pero siempre y cuando conecten con nuestra experiencia de transformación personal. Si dejo de comer carne todos los viernes, no solo es por estar en unidad con toda la iglesia, es porque quiero poner énfasis en lo que necesito transformar en mí. Y entonces la abstinencia, la penitencia, todo lo vivimos en sintonía con una experiencia de transformación. Lo bueno es que la cuaresma la vivimos cada año, para que si algo se nos pasó un año antes, lo podamos volver a trabajar al siguiente año. Este, pero la misericordia no se va a vivir 40 días de cuaresma, se tiene que celebrar 50 días de Pascua, ¿no? Entonces no es voy a sufrir pidiendo perdón 40 días de cuaresma, es me voy a preparar a celebrar la misericordia de Dios durante toda la Pascua. Qué hermoso, padre. Sí, tiene razón. O sea que la vista siempre tiene que estar en Cristo resucitado. Sí, sin olvidarnos de cómo le hizo para llegar a la resurrección. Claro. Ay, qué hermoso, padre. Muchísimas gracias. En verdad agradecemos bastante su tiempo y esto que nos deja y pues tenerlo como muy consciente ahorita que ya vamos a empezar la Semana Santa, pues estar preparados precisamente para vivirla con mayor énfasis y como dice usted, viendo siempre el punto a transformarnos. Sí, porque si no lo hacemos personal, entonces la salvación de Dios se queda en un cuento. Sí, la salvación de Dios tiene que ser una vivencia propia de qué me siento salvado, de qué me reconozco transformado y cómo vivo su amor. Y como bien dice usted, padre, eso me llama mucho la atención, el hecho de que no nada más una práctica, o sea, que no sea una práctica por una práctica, sino una práctica que me lleva a algo, porque muchas veces creemos que nada más con estar haciendo las cosas, pues yo ya estoy salvado, y pues realmente es un proceso que tiene que calar hondo en mi corazón. Así es, sí. Muchísimas gracias, padre, y muchas gracias a todos. Esperamos que, pues, que esta Semana Santa sea, pues, llena de nuestro Señor y que lo que nos queda de Cuaresma, pues, sea precisamente un camino para encontrarnos con nuestro Señor. Sí, que así sea. Gracias por la invitación. Muchas gracias, padre.